Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Mucho se habla en el escenario educativo sobre el Estatuto Único de la Profesión Docente, una de las luchas insignias de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Se viene trabajando desde el año pasado aproximadamente a través de una mesa tripartita con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, aunque hay avances significativos, no se ha logrado concretar uno de los anhelos prioritarios en este momento, que exista un estatuto único para los y las maestras del territorio colombiano. Para hablar sobre este tema se encuentran con nosotros dos ejecutivos de la FECODE. Saludo inicialmente al profesor Luis Alberto Mendoza, él es secretario de Género, Equidad e Inclusión. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias, Omaira. Un cordial saludo para todas y todos los compañeros docentes de todo el país. Y creemos que en buen momento, pues, este programa se dedica a una de las mayores conquistas que deseamos alcanzar los maestros en Colombia. Sí, señor. Y también saludamos al profesor Carlos Rivas, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias, Omaira. Este es un espacio muy importante de la Federación Colombiana de Educadores para discutir los diferentes temas que tienen que ver con la educación pública y fundamentalmente pues en el día de hoy nos vamos a centrar. Creemos que en la mayor conquista de los maestros, que tiene que ser el Estatuto Único de la Profesión Docente, en virtud de que el gobierno ha venido marchitando el 2277 y ha ido dando mayor importancia al 1278. Expliquémosle a nuestros televidentes por qué existen dos estatutos, uno del 2277 y el otro el 1278, desde una mirada, les propongo, política y estructural. Bueno, lo primero que hay que aclararle a los maestros es que el Estatuto Docente 2277 de 1979 fue el fruto de las luchas prolongadas de los docentes que tenían diferentes regímenes salariales y se vio la necesidad de profesionalizar la carrera docente. En 1979, en medio de un gobierno profundamente reaccionario, la Federación Colombiana de Educadores, después de generar una serie de marchas, como la Marcha del Hambre, logró la construcción del Estatuto Único de la Profesión Docente. Pero la construcción del Estatuto 2277 fue el producto de la movilización y de la lucha de los maestros, de un gran debate. Por primera vez podemos decir que en el 2277 los maestros tuvimos estabilidad laboral, tuvimos carrera docente, se profesionalizó y se pedagogizó la actividad del maestro, el quehacer del maestro y la acción del maestro es su acción pedagógica, y encontramos que por primera vez los maestros mejoraron sus condiciones salariales y sus condiciones de vida. Pero hay un hecho muy importante que hay que resaltar, y es que los maestros logramos obtener en ese 2277 un régimen disciplinario. Un anacronismo pedagógico. La estabilidad laboral. Hasta el momento. Y los maestros logramos a través de la estabilidad laboral poder convertir la carrera en una profesión. Y otro hecho que es destacado es que, producto de la necesidad de la formación permanente y constante de los maestros se volvieron licenciados, otros maestros magíster, y eso logró el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia, porque eran maestros mucho más preparados, porque eran maestros que tenían un anhelo, y aquí jugó un papel fundamental las universidades públicas que tenían facultades de educación que contribuyeron en la formación de los maestros. Eso el 2277 y el 1278. Bueno, el 1278 desafortunadamente no fue producto de una conquista del magisterio, sino de una imposición del gobierno nacional, obedeciendo unos dictámenes de la Banca Internacional, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Alesinas, que recomendó que a FECODE había que quebrarle el espinazo y dividir al magisterio, para que el gobierno pudiese tener la posibilidad de introducir todos los elementos neoliberales en la educación, como por ejemplo volver la educación no un derecho sino una mercancía, pero para eso necesitaba deshacerse de los maestros del 2277 con un nuevo estatuto donde pudiera manejar al magisterio colombiano. De allí que hoy el 1278 obedece más que todo a una política neoliberal en donde está consagrada la inestabilidad laboral que, contrario censo del 2277, se conquista la estabilidad. Hoy el maestro del 1278 entra sin estabilidad, entra con una evaluación, se tiene que resistir, evaluación de desempeño para mantenerse en el cargo y luego una evaluación de competencia para poder tratar de mejorar su condición económica y de su familia, mejorar su dignidad, lo cual en este momento se ha vuelto la principal barrera, porque esa es la esencia del 2277, la inestabilidad e impedir el ascenso de los maestros en su dignificación profesional. Y creemos
que así como en el 2277 se pudo avanzar en una profesionalización del magisterio, si en algún momento de la historia del país el maestro ha estado mejor preparado es ahora, porque hoy el que mínimamente tiene un título es el de licenciado. Hoy hay magíster, hay doctorado, hay una gran preparación, pero sin embargo la pregunta es, ¿por qué estamos tan mal pagos? ¿Por qué los del 1278 no ascienden? Casualmente esa es la política del gobierno, acabar la profesión docente, tener en estabilidad a los submaestros y poder jugar de manera politiquera con los profesionales de la educación, a lo cual estamos invitando al magisterio colombiano a que acompañen a la federación, a este comité ejecutivo en esta lucha en que estamos por la conquista de un nuevo estatuto que acabe las barreras y las diferencias que hay entre los dos estatutos docentes. Es evidente la inequidad y el escenario un poco mezquino entre estos dos estatutos para los del 2277 y el 1278, y es básicamente una de las prioridades que ha venido desarrollando la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Llevan aproximadamente 7 años trabajando arduamente en la consolidación de un producto que evidencie las necesidades y quede plasmadas en ese estatuto. Sin embargo, desde el año pasado se logra comenzar a trabajar en una mesa tripartita, ya que lo había solicitado en diferentes oportunidades la Federación con los gobiernos de turno, las ministras de turno, para avanzar sobre este tema. Falta específicamente voluntad política para sacar adelante este tema. ¿Cuáles han sido los avances sustanciales de la mesa tripartita? Bueno, Mayra, antes de contestarle eso, yo sí creo que es bueno que nosotros le expliquemos a los compañeros maestros cómo viene un proceso de contrarreforma educativa y de contrarreforma al estatuto. En 1979 logramos el estatuto docente y el gobierno colocó el 1278, ¿no es cierto?, para dividir al magisterio y para colocar 2 estatutos. Hoy conviven en las instituciones educativas 2 leyes generales de la educación. La ley 115 fue construida con el magisterio. Pues la primera conquista fue el 2277 de 1979. La otra, la ley 91 de 1989, gobierno le colocó la ley 100. Y la ley 115 de 1994, que es una ley revolucionaria en la transformación, que le puso dientes, que le puso realidad a la vida educativa, y el gobierno montó la ley 715. En ese proceso de ver la escuela y fundamentalmente como una empresa, al maestro como un trabajador, a los estudiantes como la materia prima y a los padres de familia como los clientes. Hoy la escuela se ha vuelto y la educación se ha vuelto una mercancía. Por eso es muy importante que aclaremos ese tipo de circunstancias, porque lo que planteaba el compañero Mendoza es absolutamente cierto, porque hay un proceso de inequidad. Los maestros somos los trabajadores más evaluados hoy. Según el artículo 125, para acceder a ser docente, tiene que presentar unas pruebas. Cuando logra ingresar al magisterio, 1 año de desempeño. Compartir dice que deben de ser de 2 años, para evitar el ingreso y el aumento del maestro en el escalafón. Pero adicional a eso, ese compañero está en periodo de prueba, luego le hacen una evaluación de desempeño permanente y luego le hacen una evaluación de competencia. La evaluación de competencias es para poderse mover y para poder transitar. Pues ahí hay también un problema económico, porque el gobierno ha determinado lo que se ha determinado, unos recursos con disponibilidad presupuestal. Imagine usted, se presentan 80.000 maestros y de los 80.000 solo pasan 13.000, o sea que 67.000 maestros pues no tienen la capacidad. Correcto, cuando el compañero ha manifestado que efectivamente son los más preparados. ¿Qué le ha planteado FECODE al gobierno? Oiga, discuta con FECODE y con los maestros la política educativa. En el gobierno de Álvaro Uribe y de la ministra María Cecilia Vélez, dijo que el gobierno no discutía la política educativa con los maestros porque se la han ganado en las elecciones. Pues en la calle nos ganamos el derecho a discutir la política educativa con el gobierno. Y eso es fruto, la comisión tripartita, donde están los senadores, donde está la Federación Colombiana de Educadores y donde está el Ministerio. ¿En qué hemos avanzado? Hemos avanzado en algunos elementos que son fundamentales, que son precisos, que son importantes, por ejemplo, en el problema de la vinculación, qué tipo de profesional va a ingresar, cómo va a ser la movilidad de los maestros. Pero los aspectos fundamentales y centrales que son para nosotros, como el tema de carrera, que ya está dispuesto, como el tema que tiene que ver fundamentalmente con la evaluación y con el régimen disciplinario. En régimen disciplinario hicimos una discusión, la tenemos un poco frenada aquí porque estamos haciendo consultas, pero nos retiramos la última vez de la comisión tripartita y nos retiramos porque cuando empezamos a discutir los temas de carácter laboral, los temas que tienen que ver con los derechos laborales y prestaciones de los maestros, una de las funcionarias dijo que en ese estatuto no se podía discutir lo que tenía que ver con esos derechos,
Por lo tanto, la federación se levantó y le planteó a la ministra que tenía que ser serio. Todos los derechos laborales y prestacionales de los maestros tienen que quedar en el estatuto de la profesión docente. Y quiero darle un dato que creo que es muy importante. Hoy, los maestros del 2277 también sufrimos los impactos que tiene el 1278. Hoy hay más de 90.000 maestros en Colombia del grado 14 que no hemos podido ascender. Ningún maestro entra por el 2277, todos por el 1278. Ojo con compartir que acaba de decir que a los maestros del 2277 hay que darle un retiro voluntario y obligatorio compensado y que no se va a requerir de un nuevo estatuto, sino que el 1278 es el que hay que alimentar y el que hay que mejorar. Por eso llamamos a los maestros. Y quiero aquí contar una incidencia que ocurrió con el presidente de la República. FECODE le hizo una propuesta. Dijo, señor presidente, haga transitoriamente congelación de la evaluación de competencias y que los maestros asciendan con título y los maestros asciendan con experiencia como está en el 2277. Sí. El presidente de la República recogió la propuesta, la van a discutir en una comisión de alto nivel donde va a participar FECODE, porque esa es la segunda demostración de que no es que el maestro tenga que ascender por el tema de la evaluación. Ya le demostramos al gobierno que no es así. FECODE consiguió el 15% para maestría sin necesidad de hacer la evaluación de competencia y el 30% para los de doctorado. Eso quiere decir que no se requiere la evaluación de competencia para que el maestro tenga un mejoramiento salarial. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar sobre ese tema que ha generado mucha controversia, es el de la evaluación. Ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy abordando un tema que es crucial, no solamente para el magisterio, sino para la comunidad educativa, que está directamente relacionado con la calidad pedagógica, la educación que reciban nuestros niños y nuestras niñas, y es la consolidación del Estatuto Único para la Profesión Docente. Y antes de irnos a comerciales, profesor, hablábamos de la evaluación, que ha sido muy controvertida. Hay quienes dicen que es que la federación no quiere ningún tipo de evaluación para los maestros, pero al interior de esta institución tienen un argumento completamente diferente, es no a la evaluación-sanción. Nuestra máxima instancia, que es el Congreso, aprobó una propuesta de estatuto que es la que tenemos hoy con el gobierno en discusión. Congreso de FECODE, ¿no? El Congreso de FECODE, lógicamente, vale la corrección. Sí, claro. En esa propuesta aparece una evaluación, pero no sancionatoria, no punitiva. Como es constitucional, esa es la discusión que tenemos. No puede quedar un estatuto sin ella porque termina el gobierno imponiéndonos la norma general, que es más peligrosa que lo que nosotros podríamos plantear allí, que hay una evaluación que sirva para lo que llamamos el mapeo pedagógico, para detectar dónde están las falencias en la enseñanza, en el conocimiento, para reforzarle al maestro, al docente, en la búsqueda de un aumento de la calidad, porque no se vuelve entonces una evaluación como la pretende el gobierno, que sea punitiva, sancionatoria, que es lo que pretende en última instancia el gobierno nacional. Por ello, somos del criterio que si el gobierno en esto no tiene voluntad política para sacar adelante una propuesta con los deseos que recoja todo el pensamiento del magisterio colombiano, tenemos nosotros que volver a retomar la lucha como hicimos en la década de los 70 para conquistar el 2277. Debemos tener claro que un estatuto docente que se corresponda con las necesidades y realidades de la educación y del magisterio colombiano no puede ser un estatuto gratuito como el 1278, sino que tenemos que estar preparados para arrancarlo con la movilización y la lucha al gobierno nacional. Por eso, la actitud del gobierno cuando le planteamos lo de la suspensión transitoria de la evaluación de competencias, para que nos demuestre si verdad está en el ánimo de llegar a un buen acuerdo con nosotros o nos diga, no, prefiero el estudio compartir. Allí le dijimos al gobierno que si él prefiere que haga el estudio compartir, nada hacía la tripartita funcionando, que fuera sincero con FECODE y con el magisterio colombiano.
nos dijo allí entre medias sonrisas que esa no es política de Estado, pero sí lo tienen en cuenta, lo cual para nosotros es un campanazo de alerta y llamamos entonces al magisterio a estar supremamente atentos, porque una negociación sin la movilización en las calles del magisterio no puede ser exitosa ni podrá obligar al gobierno a que tenga en cuenta los intereses macro de la educación colombiana y del magisterio nacional. Profesores, permítame, le aclaramos a nuestros televidentes, a quienes no saben un poco el tema de compartir que ustedes han mencionado en diferentes oportunidades. Cuando ellos se refieren al informe Compartir, es un informe que hizo la Fundación Compartir, donde se presenta una evaluación o una visión en prospectiva de la excelencia educativa, en la que se mira este derecho fundamental específicamente, como lo han venido presentando los gobiernos de turno, los últimos gobiernos, la educación como una simple mercancía, un servicio que quien tiene, pues obviamente podrá acceder a él. De ahí un poco la reflexión que ustedes vienen haciendo a este estudio. Hay un tema que también preocupa al magisterio y es el del escalafón y el ascenso. ¿Cómo se maneja ese tema específicamente en la propuesta que tiene FECODE del Estatuto Único? El estatuto tiene una estructura que nosotros hemos considerado que debe estar en 5 grados y en 4 niveles, A, B, C y D, donde el hecho de que un maestro se mueva en el grado 1 al nivel A, al nivel B, al nivel C o al nivel D, nosotros lo proponemos que cada uno de esos niveles debe tener un incentivo desde el punto de vista económico y que para que el maestro tenga movilidad, pues debe tener tiempos, por ejemplo, 2, 3 años para que se pueda mover del uno al otro. La segunda es por títulos. Es un maestro que está en el grado 1, ¿no es cierto? Y tiene un título determinado, pues para no ir a ser arbitrario aquí de pronto en los ejemplos, de ese maestro que está en el grado 1A o 1B, pero ese maestro acaba de obtener, por ejemplo, una licenciatura, pasaría al grado 2B de manera automática. Sí. Y así sucesivamente. Pero mire, Mayra, ¿cómo será de injusto el tema del salario de hoy? Que cuando al presidente de la República el martes pasado le propusimos la necesidad de revisar el salario, el presidente de la República inmediatamente accedió, diciendo que éramos los trabajadores, los profesionales más mal pagos, a tal punto que ha señalado la constitución de una comisión del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Educación específicamente para que nos hagan una revisión salarial. Pero en el tema de la estructura, ¿cómo también asciende el maestro? Pues asciende por obras escritas, pero también por experiencias significativas. Una de las injusticias es que en Colombia solo se muestra, ¿no es cierto?, como la actividad que desarrollan los maestros, lo que hace Compartir, y nadie visibiliza el trabajo que desarrollan los maestros en las instituciones educativas. ¿Qué es lo que creemos? Hombre, hoy hay 2 estatutos docentes. Hoy hay 2 estatutos docentes y hay 3 escalas salariales. La del 2277 de 1979, que va hasta el grado 14, donde está hasta el tope. Los compañeros del 1278, que tienen una estructura parecida a la que presenta FECODE, y los compañeros de la ley 804, que son los indígenas, que no los podemos vincular al estatuto en virtud de que las autoridades han planteado que no. ¿Qué es lo que estamos planteando? Hombre, pues un estatuto que unifique los 2 estatutos y que mejore las condiciones laborales de los maestros. Esto tiene un impacto desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista financiero, ¿sí? Porque no se trata simplemente de ubicar a los del 278 a los del 2277 en un nuevo estatuto y en una nueva carrera, sino que la carrera tiene que permitir dignificar la labor de los docentes. Y además sumar los 2 presupuestos, claro, o sea, hay plata suficiente para sacar adelante. Pues claro que está la plata, porque está la plata para el 278, para el 2277, pero además el gobierno tiene que invertir unos recursos. No se nos olvide que la plata, ¿no es cierto?, que va a dejar invertir en la guerra, si se hace el acuerdo de paz, también va a impactar a la educación porque va a haber un proceso de posconflicto. Le estamos diciendo al gobierno, oiga, incluya allí una plata al mejoramiento y a la nueva estructura del escalafón de los docentes. Y planteamos una cosa en la evaluación, que es una evaluación diagnóstica formativa. Encontramos que el maestro tiene unas debilidades en alguna área. Por ejemplo, el maestro tiene en las didácticas, el gobierno tiene la obligación de formar a los compañeros docentes. Y aquí le queremos hacer un reclamo público al gobierno nacional. ¿Por qué desconfía de las universidades que él mismo le dio la posibilidad de funcionamiento a través de una patente de funcionamiento que nos dio al señor el título de licenciado, a mí el título de licenciado y una maestría? Como por qué me tienen que volver a hacer una evaluación a mí de competencias en la institución educativa si ya me la dio la universidad en representación de la República de Colombia? Como por qué me tienen que volver a evaluar, ¿no es cierto? ¿Y quiénes me evalúan? Aquí hay que decirlo, quiénes evalúan. Aquí no evalúan quienes tienen facultades de educación, y la evaluación es una evaluación tramposa.
La evaluación es una evaluación tramposa y en eso FECODE plantea un hecho en concreto. ¿No es cierto? Nosotros queremos que las evaluaciones tienen que ser con pares. ¿Y quiénes son los pares? Pues los mismos maestros que conocen del tipo de la educación y de la pedagogía. Profesor, ¿por qué es necesario incluir en el estatuto docente el régimen disciplinario? Por una sencilla razón. Nuestra profesión no es cualquier arte, no es cualquier oficio. Nosotros formamos el futuro de la sociedad y para el desarrollo del país. Y como es una profesión especial porque tenemos que tratar con diferentes formas de pensamiento, de ser, diferentes personalidades al mismo tiempo, lógicamente no pueden aplicarnos un régimen sancionatorio o disciplinario igual que se le puede aplicar a un portero, a un administrador de empresa o a un cualquier otro profesional, ¿cierto? Por eso nuestro ley tiene que ser especial porque además tenemos que tratar con padres de familia, con el conjunto de la sociedad en diferentes circunstancias y momentos, porque el maestro le corresponde trabajar casi que a las 24 horas del día. En ese sentido, nuestras condiciones, tanto laborales, que tienen que ver con lo psicológico, tiene que ver con lo que manejamos, debe ir acompañado de un régimen disciplinario que esté acorde con ese desempeño del método. Pero antes de finalizar, Omaira, yo quiero señalar algo y hacerte reclamo público al gobierno. Que la calidad de la educación tan cacareada en este país, que la están tomando como caballito de batalla a partir de los resultados de las pruebas PISA, a partir de opiniones de fundaciones como Compartir, ¿cierto? Queriendo señalar que el maestro es el único responsable. No, somos los que hemos puesto nuestra parte para la calidad, porque nos hemos preparado, hemos estudiado, y estamos todos los días formándonos. Lo otro le corresponde al gobierno nacional que quiere esconder su irresponsabilidad en el magisterio. No hay dotación, no hay infraestructura, maltrato para el magisterio, en fin, los demás elementos que son inherentes a la calidad de la educación, que son competencia del Estado, no los está cumpliendo. Inclusive, esto se refleja hasta en la tasa de desempleo, de mal trabajo que tienen los padres de familia, de la poca atención de sus necesidades que tienen los padres de familia, refleja todo esto. ¿Por qué? Porque en un hogar donde las necesidades básicas no están resueltas, mandan a unos niños a la institución educativa con problemas de toda índole, ¿cierto? Con problemas hasta de hambre, porque el gobierno, lo que él llama la gratuidad, una mal llamada gratuidad, no compensa, ni es lo que debe ser realmente la gratuidad educativa, donde nuestros niños tengan garantizado el desayuno, un almuerzo, una buena merienda, útiles, tengan transporte, tengan uniforme, tengan todo lo que se necesita para que pueda haber sí un ambiente digno para una educación científica, una educación que esté al servicio del desarrollo del país, el desarrollo de la nación y no el desarrollo de intereses foráneos. Omaira, permítame, yo quiero hacer un apunte con relación al tema de calidad de la educación. A nosotros no nos pueden comparar con países como Singapur o con Finlandia o Canadá, que tiene condiciones totalmente diferentes. No, pues ojalá, sería maravilloso pues, si tuviéramos las mismas condiciones, ¿no? Por supuesto. Le coloco un ejemplo. En Finlandia, cada docente tiene 15 estudiantes y tiene un docente que lo acompaña en el aula. Y por fuera hay unos docentes que son de apoyo. Y nosotros hoy tenemos estudiantes, cursos con 40 estudiantes. Cuando usted tiene 40 estudiantes o más, usted no tiene tiempo sino de cuidarlos, no tiene tiempo de enseñarles. Pero quiero decirle una cosa, el responsable de la calidad de la educación, no en el tema de la PISA, sino en términos generales, no de la prueba PISA, sino en términos generales, el gobierno. El gobierno le dijo a Colombia que no le prestaba más plata porque había mucha deserción y mortalidad académica. Y el gobierno lo resolvió a través del decreto 230 de promoción automática, donde el 95% de los estudiantes deberían, ¿cierto?, ser promovidos, sin importar la calidad. Esos estudiantes que acaban de presentar la prueba PISA en el 2012, eso fue en el 2013 el decreto 230, son los hijos del decreto 230, la responsabilidad del Estado. ¿Y sabe qué hizo para resolver el problema? Lo que hizo fue que sacó el decreto 290 para que cada institución tenga un sistema de evaluación. Tengo que interrumpirlo porque debemos hacer una segunda pausa en contraste. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contraste nuevamente y los invito a ustedes, profesores, y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Buenas tardes, el saludo para todos los maestros y maestras de Colombia. Hoy la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación tiene un reto de frente a la dignificación del ejercicio docente. Un estatuto que garantice el reconocimiento social a la profesión que por su naturaleza, sus características y su papel en el constructivo de la sociedad se constituye en uno de los pilares para el desarrollo de un país. Hoy la Federación en la Comisión Tripartita tiene una propuesta construida desde muchos sectores y que recoge la intención de lo que hoy pretendemos los maestros y maestras de Colombia, el reconocimiento a la especialidad de nuestro ejercicio. Por eso, cuando hay un documento como el de la Fundación Compartir que dice que los maestros y maestras deben ser tenidos en cuenta en su calidad, porque de esa manera también juegan un papel importante en la calidad de la prestación del servicio público educativo, queremos llamar a los maestros y maestras de Colombia para que de manera unánime sigamos haciendo la exigencia al gobierno para que demuestre la voluntad al reconocimiento de ese constructivo que hoy tenemos en la mesa de la Comisión Tripartita, que se elimine esa evaluación de competencias que permite prácticamente anular el papel protagónico y de capacitación que han tenido los nuevos maestros en la prestación del servicio y que por el contrario nos permita avanzar con ese compromiso ético-social que hemos tenido históricamente en la reparación y en la construcción de este país. Hoy ese llamado que hacemos a los maestros se identifica con una movilización general. Hay a la expectativa un paro del magisterio para decirle al gobierno, queremos un estatuto, pero un estatuto a la medida de los maestros y maestras del mundo, donde se reconozca la identidad, pero por sobre todo el profesionalismo y la capacidad de incidencia al desarrollo de un país que tienen los maestros con su prestación del servicio. Profesores, ¿cuál es el camino que se está allanando en este momento para sacar avante la propuesta de estatuto único docente? Porque lo claro es que se venía avanzando de manera significativa en la mesa tripartita, pero es que hubo elecciones parlamentarias y la cosa varió. ¿Vamos por el mismo camino? Bueno, a ver, sobre la discusión en la tripartita, ha habido algunos avances muy mínimos. Lo sustancial no ha sido discutido todavía. Creemos que si el gobierno tiene voluntad de decisión y política, esto podemos sacarlo avante, no digamos en un mes ni 2 meses, porque la discusión va a ser bastante ardua, muy significativa. Por eso no vamos a decirle al magisterio que en 5 meses, 6 meses vamos a sacar esto, el tiempo que sea necesario, porque es una discusión muy seria. Pero debe evidenciarse la voluntad política. Es correcto. Y finalmente, queremos llamar al magisterio colombiano a que acojamos los 3 objetivos que hoy tenemos como materia de lucha, que fueron aprobados en nuestra Junta Nacional realizada en el día de ayer. Estos 3 objetivos son por una revisión del salario del presente año, por disposición política del gobierno para que los servicios médicos asistenciales del magisterio sean una realidad y se le dé cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones. Y como tercero, que el gobierno nos muestre su voluntad para la discusión en la tripartita y por la suspensión provisional de la evaluación de competencias, de manera que no sea un obstáculo para el mejoramiento de los convenios 1278. Profesores, mil gracias por acompañarnos a esta hora y sin embargo, la posición de la Federación siempre ha sido en un escenario de negociación, así que siguen dispuestos a negociar con el gobierno nacional, sin embargo el llamado es a paro nacional indefinido. Nuevamente mil gracias. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.